Una semana más te traigo la continuación del herrero legendario y su guerra con el reino eterno. Ponte cómodo, toma unos aperitivos, y comenzamos con el resumen. Nuestro protagonista lamenta su situación, quería hacer una gran entrada, e incluso le pidió al streamer Bunny Bunny prepararle una gran presentación, pero al final no pudo utilizar el pergamino de retorno. Braum suspira con frustración, convencido de que Grid es un completo tonto. Le parece increíble que el humano haya llegado hasta aquí sin un pergamino especial para viajes intercontinentales, algo que debería ser de sentido común. No puede creer que Grid no lo haya tomado del gran sabio antes de venir. El herrero recuerda que el sabio Styx puso una cara extraña antes de que él se marchara. Grid estaba tan emocionado que tan solo tomó el pergamino para venir. Parecía que el protagonista no podía aprender de sus errores. Braum menciona que incluso los propios dioses tienen defectos, pero le aconseja al chico que en lugar de culparse a sí mismo debería pensar en una solución. Grid por su lado supone que ahora mismo debe estar pareciendo un idiota completo como para que incluso Braum esté tratando de consolarlo. El mago legendario parece estar avergonzado por este comentario, mientras que nuestro protagonista reflexiona acerca de que sus amigos están en peligro pero el sistema bloquea los mensajes intercontinentales. Entonces Grid recuerda que hay una forma de regresar rápido y esa será su única opción. Con esto en mente se desconecta despidiéndose de Bran. La historia continúa en el mundo real, donde alguien se sorprende de estar recibiendo una llamada de nuestro protagonista. Esta persona saluda a su señor, disculpándose por haber tardado en responder, tratará de expiar sus pecados apropiadamente, pero Grid no sabe de qué demonios está hablando el chico, y le pide que tan solo le escuche. El protagonista sabe que los chicos se encuentran en medio de una guerra, pero expresa que no puede regresar desde el continente oriental. Se nos revela que Grid llamó a su estratega Lawel, y le pide al chico tomar un pergamino de teletransporte del sabio Styx para llevárselo hasta el continente oriental. Lawel no puede creer que su señor se olvidara de tomar el pergamino para regresar, pero revela que el sabio Styx no se encuentra disponible actualmente. Grid se asusta al escuchar esto y se pregunta que a dónde iría Styx en medio de una guerra como esta. Lawel explica que el sabio se encuentra guiando a la tribu de magos UL que fueron rescatados del imperio. La tribu UL ha mostrado un gran talento mágico, así que les pidieron atacar a la retaguardia del reino eterno para dirigirse después al reino marino de Siren. La princesa Huarin también se encuentra con ellos, y el sabio Styx los está ayudando a desarrollar sus habilidades mágicas y conocimiento. Nuestro protagonista no puede entender por qué han enviado al sabio a Siren cuando lo necesitan, a lo que el estratega responde explicando que los NPC solo pueden ser invocados a través de cartas, o la invocación de caballeros. Como nuestro protagonista no estaba, necesitaban enviar a alguien para llamar a esa persona. Lawel cree que los cultivos del reino marino ya debieron haber crecido. Al escuchar estas palabras una persona viene a la mente de Grid, estaban hablando de nada más ni menos que del agricultor legendario Piaro. Aún así Grid teme que si Piaro no se encuentra en el reino marino, Siren podría correr peligro de nuevo. El estratega explica que aun cuando Siren es amable con ellos, no deben anteponer ninguna alianza al crecimiento propio. Lawel menciona que esta vez serán los habitantes marinos quienes envíen refuerzos. Afortunadamente el gremio Blood Carnival no está haciendo ningún movimiento, pero no los llamarán para sacrificarlos sino para usarlos como una carta ganadora. Grid entiende que esta es la mejor decisión que se podía tomar en esta situación, así que no puede recriminarle nada a su estratega. Al fin y al cabo, este es el error de nuestro protagonista por poner en riesgo la alianza. Nuestro protagonista comprende la situación, y le pide a Lawel que cuando regrese Styx, lo envíe inmediatamente a la herrería Martillo Blanco de Pangea. Lawel acepta y calcula que debería llegar aproximadamente en 5 días. El protagonista puede ver que esta es la mayor crisis que ha tenido el gremio Overgear desde su fundación, y él no puede regresar debido a un fallo tan estúpido. Mientras tanto lee en las noticias cómo se están metiendo con Bunny Bunny por haber mentido. Nuestro protagonista no puede quedarse sentado sin hacer nada. Grid observa en las noticias que Yura ha cambiado su arma principal por una espada, ya que su equipo se ha quedado obsoleto. Nota que el resto de sus compañeros también tienen el equipamiento desgastado. El protagonista estaba tan centrado en su propio crecimiento, que descuidó a sus chicos por completo. Grid identifica que entre ellos, la persona que tiene una mayor diferencia entre habilidades y equipamiento, es Gishuka, así que comenzará con ella. El herrero supone que el poder del Fénix Rojo debe estar dentro de este orbe con su aliento, puede utilizarlo así como está ahora mismo, pero si consigue refinarlo puede hacerlo incluso más poderoso. Entrando en su cápsula,
Grid piensa que refinar la esencia de un dios debe ser la tarea más complicada que deberá hacer desde que consiguió su clase de herrero legendario, pero como ganó la competencia de herrería consiguió el apoyo de muchos herreros habilidosos como White. Grid tan solo rogaba para que sus chicos pudieran resistir tan solo 4 días más. Mientras tanto él pondrá todo su esfuerzo para enviarles la llama más poderosa. Entonces nos transportamos a los campos de cultivo de Reidan. Aquí alguien observa una notificación de combate y cree que esto será un problema. Se trata del jugador Hurent. Este último pensó que todos estaban ocupados, pero parece que en realidad se estaban preparando para una guerra. Él ha estado cultivando en los campos, así que no ha recibido ningún tipo de información, tan solo podrá utilizar el mapa para tratar de adivinar. Para atacar a Reidan desde la capital real de Reinhardt, los enemigos deberán pasar a través de la ciudad fortificada de Patrian. Patrian está rodeada de montañas y fue diseñada para bloquear ataques de los reinos de Gauss y el Imperio Saharán, así que esta fortaleza impenetrable es la ubicación estratégica más importante. Como Grid tomó el control de esta ciudad, el Reino Eterno debe estar extremadamente preocupado. El jugador Hurent supone que el mejor movimiento para el Reino Eterno en esta situación debería ser subyugar primero la ciudad de Bairán, para poder atacar a Patrian desde el norte y el este simultáneamente. Por tanto, Bairán debe actuar como una barrera para Reidan. El estadounidense recuerda que el día en el que tuvo que enfrentarse a Piaro se dio cuenta de la verdadera importancia del aura, tanto para el combate como para los campos de cultivo. Hurent no quiere ver cómo la tierra en la cual trabajó tan duro sea destruida por la guerra. No puedo quedarme viendo cómo unos salvajes destruyen mis preciados campos de cultivo, dijo Hurent quitándose el sombrero que ocultaba su identidad. Un hombre que una vez soñó con convertirse en un santo de la espada, pero que fue guiado por un agricultor a buscar la maestría máxima con el aura. Este hombre era incomparablemente más fuerte que durante su primer enfrentamiento, y comenzó a dar sus pasos hacia el corazón de la guerra. El maestro del aura Hurent había decidido ir a reforzar las vallas que protegían sus campos de cultivo. La historia avanza en otro lado, en el cual vemos como una bengala es disparada en el cielo nocturno. Nos encontramos específicamente en la isla Cork, donde los marines del Reino Eterno logran identificar la señal de la bengala. Aparentemente el grupo de fuerzas especiales había conseguido tomar el castillo enemigo. Los marines no habían recibido noticias del grupo de fuerzas especiales por 2 días, así que pensaron en lo peor, pero esta señal significaba que habían logrado tomar el control de la isla a través del pasadizo secreto. El almirante supone que la torre de comando enemiga debió de haber sido destruida, así que ordena un asalto completo. Estaba dispuesto a reclamar la isla que un día les perteneció, y ordena que todas las tropas carguen con todo. Los chicos del gremio Overgear por su lado pueden ver que han conseguido su objetivo. Forzaron a la marina, que es más débil en el combate en tierra, a desembarcar. Ahora tienen una oportunidad para defender la isla de la invasión. Todavía tengo mis dudas, pero como has planeado, la bengala ha sido el cebo perfecto. No debe haber sido fácil elegir rendirse para la dominante armada del Reino Eterno, mencionó Pigsword dirigiéndose a alguien. En el momento en el que te encontré en la ruta de infiltración, comprendí el curso de la batalla. Si el reino hubiera sido abrumado en inteligencia, entonces su poder ya sería evidente. En ese momento estaba seguro de que Overgeared se convertiría en una nación más rápido que cualquier otra potencia, y como soldado de esta pequeña nación, esta es una oportunidad dorada para convertirme en un contribuyente de la fundación, dijo la persona dirigiéndose a Pigsword. El coreano recuerda que este tipo se hacía llamar a sí mismo soldado, cree que tiene una buena actitud y le pide que a partir de ahora apoye adecuadamente a su dios Grid. El jugador soldado acepta sabiendo que el sol brillará más en el imperio de Overgear que en el Reino Eterno, está sumamente agradecido de tener esta oportunidad de aumentar su rango. En Borneo mientras tanto vemos varias lanzas de energía. Estas impactan en los soldados del gremio Overgear. Las armaduras de los chicos ya estaban al límite, y solicitan que los arqueros de la segunda ronda avancen. Seuron estaba sumamente impresionado, puesto que sus habilidades de clase única especializada en combate tiene un poder de ataque extremadamente alto. Pero aún así, estos NPC soldados, que deberían estar muertos hace rato, seguían vivos con más de un 20% de salud restante. Seuron menciona que la diferencia de poder de ataque entre un nivel 200 y un nivel 300 es imposible de superar, pero está impresionado con Grid por haber chetado a sus soldados con equipamiento excesivamente poderoso. El jugador decide ir en serio y acaba de un poderoso ataque con sus propios compañeros. Los jugadores no entienden las acciones de Seuron,
y recuerdan que todos son aliados que están en contra del gremio Overgear. Tomando el alma del jugador derrotado, Sauron aclara que su espada es una versión superior de la espada inteligente y descontrolada, que aumenta el poder de ataque físico y mágico. El jugador afirma que su espada majestuosa e inteligente mejorada en más 9 puntos puede absorber parte del alma de los humanos y monstruos que corta para aumentar su poder. Deberíais estar agradecidos de que yo esté utilizando a insectos como vosotros para alimentar a mi espada, dijo Sauron seguro de que su espada podía rivalizar con las armas de Grit y Kraugel. El jugador grita que no está afiliado al reino de Gauss, así que no ganará ninguna recompensa, pero el simple hecho de vencer a Grit quitarle sus cosas es la mejor recompensa posible. Tras ello dispara una lanza de alma. Los soldados del gremio Overgear pueden ver que este ataque es más poderoso que los anteriores, y no serán capaces de bloquearlo. Afortunadamente para ellos, son protegidos por un escudo de sangre que bloquea la lanza de alma. Sauron elogia el esfuerzo de los chicos por haber podido aguantar 3 días con tan solo 10.000 tropas, pero supone que la resistencia de los chicos debe estar por los suelos. Le asegura a Katz que no será capaz de igualarlo con su clase de categoría épica. El guerrero de sangre por su lado le ordena a Sauron cerrar la boca llamándolo mendigo. A Sauron este insulto le parece gracioso, pero aún así Katz no será capaz de igualar a los altos rankers que están viniendo. Te demostraré ahora mismo por qué eres tan solo un mendigo, dijo el japonés con una idea en mente. Dicho esto, Katz eleva la voz para captar la atención de los jugadores presentes en el lugar. Estaba dispuesto a ofrecer 1 billón de yenes japoneses para que ataquen al mendigo de Sauron. Katz promete entregar 100 billones de yenes japoneses a la persona que mate a Sauron. Inició un evento inmediato para cazar al usurpador de almas. Los jugadores calculan que 100 billones de yenes japoneses equivalen a 900 millones de dólares. Además de que por el simple hecho de atacar a Sauron, iban a ganar 9 millones de dólares. Creen que esto es algo posible para alguien como Katz, que es el hijo del conglomerado más grande en Japón. Sauron de fondo, no puede creer lo que acababa de pasar. Los jugadores presentes no lo dudan un solo segundo y se cambian de bando inmediatamente. Le exigen a Sauron morir por un bien común. El usurpador de almas por su lado no puede creer que su cabeza repentinamente cueste 900 millones de dólares. Los chicos se excusan en que esta cantidad de dinero es demasiado excesiva, ellos nunca antes vieron nada antes parecido a 1 billón, así que Sauron debía entenderlos. El usurpador de alma trata de convencer a los muchachos diciendo que esto debe ser un engaño. Katz asegura que esto no es ningún tipo de broma, y decide hacerlo más fácil aún prometiendo por el nombre de su compañía Grupo Jin, pagar 100 millones de yenes por herir a Sauron, y 10 billones de yenes para la persona que le traiga su cabeza. Los jugadores no pueden creer que lo haya prometido por el Grupo Jin, definitivamente la oferta era real, esto no es algo imposible para el hijo de una compañía tan grande. Los jugadores cegados por el dinero, comenzaron a fijar a Sauron como objetivo, esto era un boleto ganador de lotería asegurado. Espero que lo entiendas ahora, esto es algo que un mendigo como tú no puedes imitar, dijo Katz mostrando el poder del dinero. Inmediatamente después, todos los jugadores que se habían reunido para atacar al gremio Overgear, se cambiaron de bando para destronar a Sauron. El usurpador de almas no podía hacer nada más que maldecir al gremio Overgear, primero fue el agricultor loco, luego lo humillaron la competencia internacional, y ahora fue superado por el poder del dinero. La historia continúa el día 5 en la guerra de Bairán. Pon carga sobre su caballo decidido a iniciar el día enérgicamente. El lancero es muy superior a sus enemigos y barre las formaciones enemigas con su lanza. Los atacantes no sabían qué hacer, su compañero propone que como los soldados de élite del Reino Eterno son de nivel 180 deberían preparar las armas de asedio. Al escuchar esto Pon llama a Yura para que se encargue de las armas de asedio. La cazadora de demonios entiende la situación y aparece cargando un ataque. La clase de cazador de demonios puede utilizar la magia oscura acumulada al matar demonios, y Yura utiliza esta habilidad para destruir las armas enemigas. La coreana era demasiado rápida y fuerte, los enemigos no podían detenerla, y caen sin la posibilidad de atravesar las defensas del gremio Overgear. Aún así los jugadores enemigos no piensan rendirse, y lo dan todo para resistir, recuerdan que es el 5.º día, y la resistencia de los chicos ya debe estar al límite. La jugadora acaba con un último enemigo e informa de que este era el número 100. Con esto la chica cumplió con su cupo.
Era hora de que hicieran el relevo y regresa al castillo para descansar. Dentro Pon informa de que los arqueros se han quedado sin flechas, tampoco les queda pociones ni resistencia. No tenían ningún tipo de recursos y calcula que como mucho podrán aguantar 2 días más. Yura responde diciendo que deben proteger este lugar. Si ellos caen, Patreon estará en peligro. Pon cree que no podrán aguantar para siempre haciendo este tipo de ataques turnados, sin refuerzos. Bairán caerá en 2 días, y esto era nada más que la realidad. Entonces la historia nos transporta al bosque Sol Rojo, donde un pájaro monstruo es derrotado. En este lugar, el jugador chino Hao le menciona a Kraugel que este monstruo lo supera en 60 niveles, además de que posee una habilidad que lo hace 3 veces más rápido que un humano, pero aún así el Santo de la Espada fue capaz de cazarlo más rápido que él. Hao está muy impresionado por las habilidades de Kraugel, pero este último responde diciendo que esto no es nada especial. Kraugel guarda silencio con una idea en mente y Hao de fondo se dirige a él. El jugador chino menciona que ha estado escoltando a Kraugel, debido a que los subordinados de Ares están detrás de él, y a pesar de que el Santo de la Espada parece estar centrado en la caza, sabe que tiene una idea en mente. Hao entiende que Kraugel quiere ir a ayudar al gremio Overgeared, y menciona que si hay algo que esté deteniéndole, él puede ayudar. El Santo de la Espada responde diciendo que, aun si son amigos, él no aceptaría su ayuda. Ya que también somos rivales, dijo Kraugel sabiendo que Grid es el oponente más fuerte cuando está fuera del ojo público. Entonces nos transportamos a la herrería Martillo Blanco en el continente oriental. Grid forja en el lugar enérgicamente, y de fondo los chicos comentan que ya han pasado 3 días. El simple hecho de forjar debería drenarte toda la resistencia y fuerza de voluntad, pero aún así Grid permaneció firme todo este tiempo. Le piden al Capitán White que detenga al chico, o a este ritmo colapsará. White por contraparte ordena no molestar al Duque de la Virtud mientras está concentrado, tan solo deben observar. White recuerda haber visto antes a su padre en este estado, y sabe que no podrá detener al protagonista. White sabía que Grid no estaba forjando simplemente un objeto nuevo, Grid estaba poniendo toda su alma en él. Aquí, una ventana informa de que el aliento del Fénix Rojo fue refinado con éxito. Gracias a la ayuda de White, nuestro protagonista pudo terminar un día antes de lo esperado, y ahora tan solo debe forjar un arco Fénix Rojo para utilizar su aliento refinado en él. Durante todo este tiempo, su paciencia del herrero legendario se activó 4 veces y Grid podía sentirlo. El protagonista podía sentir que estaba forjando una obra maestra legendaria. Grid estaba dispuesto a hacer que este arco Fénix Rojo sea el arma más fuerte de la historia, y con el aliento refinado no era una ilusión, esta vez no necesitaba confiar en su suerte. La calidad de su método de producción supera incluso al arco original, que es considerado un objeto de categoría mítica. El protagonista estaba utilizando la madera de fósforo blanco, la cual es considerada un material divino. Y encima de todo esto, sumará el aliento del Fénix Rojo, que es ya un objeto divino en sí. Pero lo que más emociona a nuestro protagonista, es el hecho de que su habilidad de la paciencia del herrero, se activó 4 veces por primera vez. Con su nivel de concentración al máximo, y todas las mejoras de la paciencia del herrero acumuladas, Grid estaba seguro de que iba a conseguir el mejor resultado posible. El sistema informa de que el aliento del Fénix Rojo no puede ser refinado más, ya está en su forma definitiva. Grid había conseguido desarrollar un aliento de Fénix Rojo mejorado. Este incrementa la resistencia al fuego en un 40%, por el simple hecho de tenerlo en el inventario, puede ser utilizado para infundir la poderosa energía del Fénix Rojo en un objeto, pero solo puede ser vinculado a objetos con un fuerte atributo de fuego. Sacando un tronco de fósforo blanco, Grid piensa que ahora tan solo le falta forjar el arco. Incapaz de ayudar a sus camaradas que luchaban, Grid reprimió su creciente ansiedad e impaciencia en la herrería. El protagonista no se había dado cuenta, pero esta concentración extrema fue algo que él mismo creó. Entendió que la única manera de abrirse paso era concentrarse solamente en el martillo y yunque. Grid tan solo deseaba que sus compañeros pudieran resistir un poco más. Su trabajo principal es la creación, y ahora tan solo se podía centrar en esto. Con ello una ventana informa de que el efecto de la paciencia del herrero se activó de nuevo. El éxito no es para aquellos que esperan. El éxito pertenece a aquellos que crean.
Y la creación ha sido un poder grabado en la sangre de los herreros desde tiempos antiguos. Grid tan solo rogaba para que los chicos lo esperaran un poco más. Después de un largo proceso, nuestro protagonista piensa que este es el paso final: vincular el aliento del Fénix Rojo. Una ventana informa de que se activó el aliento del herrero legendario. Grid no quiere ser avaricioso pidiendo que salga de rango legendario, pero al menos quiere que sea de rango único para poder mejorarlo a categoría legendaria con su habilidad de mejora. Entonces una ventana informa de que ha ocurrido una situación inesperada. Al ver esto, Grid se asusta por si la ha cagado en el último momento. Pero el sistema informa de que el objeto forjado ha sido catalogado en un grado superior a la categoría legendaria. Esto deja sin palabras a nuestro protagonista. Ahora que lo piensa, al recrear la lanza de Lifael, su técnica de herrero subió de nivel, y le otorgó la capacidad de crear réplicas de ítems míticos. Esto podría significar que Grid acaba de crear una réplica de un ítem mítico. El sistema felicita a nuestro protagonista por haber forjado el primer ítem de categoría mítica. Grid obtiene el título de aquel que es observado por los dioses, y por consiguiente la técnica del herrero legendario de Grid también sube de nivel a técnica del herrero legendario que codicia las habilidades divinas. Grid no había creado una réplica de un ítem mítico, sino que había forjado un ítem de categoría mítica en sí. Grid grita de felicidad, y esto capta la atención de los herreros de martillo blanco, que suponen que el protagonista debió haber terminado. Las técnicas de herrero legendario de Grid están en el nivel 8. Ahora su probabilidad de forjar un ítem de categoría rara o épica es alta, la probabilidad de forjar un ítem de categoría única es moderada, la posibilidad de conseguir un ítem legendario es baja, y la probabilidad de forjar un objeto de categoría mítica o réplica de un ítem mítico es muy baja y solo bajo condiciones específicas. Las estadísticas de todos los objetos que forje Grid aumentarán un 21%, mientras que forjar un ítem de categoría mítica aumentará todas las estadísticas del protagonista en 10 puntos permanentemente, además de subir su reputación en 1000 puntos en todo el continente. Un evento especial ocurrirá cada vez que Grid forje 3 ítems de categoría mítica. De momento tan solo ha creado uno de 3. Nuestro protagonista se frota los ojos para ver si sus ojos no le están fallando con lo que está viendo. Pero al fijarse en que para conseguir estadísticas como herrero ahora necesite forjar objetos de categoría mítica, maldice a los desarrolladores. Por el simple hecho de haber creado un objeto mítico una vez ahora ya no iba a obtener recompensas por forjar ítems legendarios. Grid está sumamente molesto porque apenas conseguía objetos legendarios como para que ahora necesite crear ítems míticos para mejorar. El protagonista maldice a este juego por ser demasiado tacaño con los jugadores, pero sus pensamientos son interrumpidos al escuchar que los herreros llaman demonio a alguien. Se trataba del sabio Styx, que responde diciendo que no es un demonio sino un elfo. Grid se alegra al ver a su amigo Styx. El prota no pierde un solo segundo, y le pide a Styx que lo lleve rápidamente al continente occidental para ayudar a sus amigos. El sabio se disculpa porque tenía algo que atender antes de venir. Entonces Grid no comprende por qué llaman demonio a Styx cuando los altos elfos son consideradas criaturas nobles. El sabio tampoco sabe la respuesta de esto, pero supone que la historia debe ser diferente aquí en el continente oriental. Grid tampoco tiene tiempo para preguntar sobre el tema y se despide del herrero White para ir a apoyar sus chicos. El señor herrero también se despide. El sabio Styx le pide al protagonista que tome su mano y Grid propone marchar de inmediato. Con esto nuestros protagonistas regresaron al continente occidental. La historia continúa el séptimo de guerra en la fortaleza de Patrian. Los atacantes confirman que esta fortaleza es mucho más robusta que la del gremio Jack. Un escuadrón de asalto de nivel 200 nunca podrá atravesarla. Los muros son de al menos nivel 8, y suponen que mejorarlas tanto tuvo que consumir una cantidad insana de recursos y tiempo. El jugador turco Bubat intuye que debieron haber ganado al conde Ashur hace tiempo. Debió haberse dado cuenta durante la invasión de Reidan, pero el bastardo de Grid había conseguido una fortaleza como esta prácticamente gratis. Las armas de asedio que trajeron los atacantes están siendo bloqueadas por los magos Zednos y Laella. Y por encima de todo tenían a esa pequeña niña llamada Eufemina, la cual es capaz de utilizar magia defensiva de nivel alto y de todos los atributos. La vanguardia de atacantes debe escalar los muros para al menos poder hacer algo. Pero cada vez que lo intentan, las fuerzas de Overgear destrozan sus formaciones. Las flechas de Kisuka eran letales contra los atacantes.
Bubat maldecía a nuestro protagonista por tener un talento como este a su lado, sin contar con los NPC tan chetados que también eran aliados de Grid. Como Ranker no podía permitir que el herrero continuara desarrollándose y ganando aliados de este nivel. En ello, los gemelos Jeff y Ralph informan a Bubat de que los chicos del gremio Overgeared están completamente agotados, y sus jugadores principales rotan entre ellos para atacar entre relevos. El jugador turco entiende que deberán encargarse de los miembros principales de Overgeared primero. Irán acabando con todos los miembros del gremio a medida que salgan del castillo, y parecía que el primero en morir será el artista marcial Regas. Bubat carga entre las defensas enemigas para que estos insectos tan molestos no se interpongan en su camino. El artista marcial inglés trata de advertir a los soldados del gremio Silver Knights para que huyan de ese tipo. Sin embargo, los chicos no pueden escapar debido a los efectos de estado que aplica el turco y la diferencia de nivel. Regas recuerda que la fuerza principal liderada por Tobias fue arrasada hace unos días, y apenas pudieron regresar al castillo para recuperarse. No podía esperar nada menos del mejor iniciador del juego. Entonces otros dos miembros del gremio Silver Knights saltan sobre Bubat para tratar de frenarlo, pero el turco les ordena a los pequeños papa frita que no molesten, y tras ello elimina a estos dos jugadores de un ataque sumamente poderosa. Regas grita furioso por la pérdida de sus compañeros. Pareces algo cansado, Regas. Te recomiendo que simplemente te desconectes, pero también puedo matarte para que vayas a descansar de una vez por todas, dijo el turco con tono burlón. Ellos eran camaradas que lucharon desesperadamente con nosotros por una semana entera, pero aún así vosotros sois gremios que no están afiliados a ningún territorio, y os atrevéis a interferir en esta guerra. Saltando al ataque, Regas les cuestiona con qué derecho se atreven a interferir. Alzándose en el cielo, grita que no perdonará a estos desgraciados. Los enemigos son capaces de identificar que está utilizando la habilidad definitiva de la clase Asura. Los propios aliados del gremio deben tener cuidado por toda la energía que está liberando el artista marcial. Parecía que quería acabar con Bubat de un solo ataque. Regas estaba utilizando la habilidad de enviar al infierno. El devastador ataque de Regas consigue impactar de lleno sobre la defensa del turco Bubat, haciéndolo retroceder varios metros. Aún así Regas siente que esto no fue suficiente. Entonces Bubat sale del humo, fijando al artista marcial como objetivo a la vez que una ventana le informa de que su brazo izquierdo ha sido fracturado y quemado. Regas cree que el tipo debió haber sobrevivido por su pasiva única de Crusher, la cual previene el daño recibido en cierto umbral. Una ventana muestra que el jugador turco posee la clase oculta de Crusher, y este último le recuerda a Regas que ni el mismísimo Grid fue capaz de matarlo de un solo golpe. Supone que el artista marcial debe tener tiempos de enfriamiento muy altos, y en ello toma la pierna de Regas. Inmediatamente después derriba al artista marcial y aplica un aturdimiento en él. Tomando a Regas, el turco recuerda que los artistas marciales confían más en su evasión que en su defensa. El momento en el que fuiste capturado por todo mi arsenal de habilidades de aturdimientos ya se acabó para ti, aclaró Bubat que él era el enemigo natural de Regas. El turco no piensa detenerse y una ventana informa de que Regas no puede moverse debido a que está siendo restringido. El artista marcial estaba recibiendo un camión de daño, y los jugadores del gremio Silver Knights se preocupan por él, aunque los invasores no les permitirán ir a ayudar. Bubat recuerda que esta guerra está siendo retransmitida globalmente en directo, así que levantando a Regas grita que borrará la vergüenza que recibió durante la competencia internacional eliminando a los preciados camaradas de Grid. Entonces una flecha aparece en el lugar para tratar de salvar a Regas. Desgraciadamente la flecha es capturada en el aire antes de impactar en el jugador turco. Se trataba del jugador Jeff, quien posee una clase llamada cielo inverso que puede invertir el flujo natural de la energía cinética, así que los ataques de tipo proyectil no funcionan contra él. Se nos revela en este punto que la flecha fue disparada por Jisuka desde lo alto del castillo. Jeff le ordena a la arquera que se quede quieta observando la ejecución pública y le devuelve su ataque. Este ataque impacta de lleno en la jugadora, arrebatándole su arco. Aún así Jisuka sabía que ella era la única aquí que puede salvar a Regas. La arquera razona que las escasas fuerzas del gremio han sido divididas para las operaciones especiales, y las tropas de defensa restante apenas pueden mantenerse en pie. Además de que esta vez la situación es diferente a guerras anteriores, donde podían morir y revivir sin cesar. Si Overgeared pierde aquí, lo perderá todo. Perderán desde Bairán hasta la isla Cork,
incluso podrían perder Raiden. 3 años de logros iba a desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos como si fuera un espejismo. Entonces cierta persona viene a la mente de Jisuka. Esto parece darle fuerzas a la arquera, que aún temblando por el dolor causado por el daño recibido, toma su arco decidida a no retroceder aún teniéndolo todo en contra. Al ver que el campo de batalla está en silencio, Bubat supone que dejarán morir al pobre Regas. Jisuka no podía permitir que estos bastardos se atrevieran a hacerle esto a Grid. Tomando su arco no podía permitir que humillaran de esta manera al gremio Overgeared. Bastardos, si vais a romper algo, aseguraros de hacerlo apropiadamente, ya que si queda un solo ladrillo en pie, me aseguraré de aplastaros para reconstruirlo todo, gritó Jisuka decidida a no rendirse. Regas también piensa vengarse de estos desgraciados, y elogia la audacia de quien fue una vez su maestra de gremio. ¿Acaso alguien os dio el permiso de destruir algo?, dijo una voz en el lugar. La arquera identifica inmediatamente esta voz, y eleva la mirada buscando incansablemente a esa persona. Incluso si vais a vivir o morir, necesitáis el permiso de vuestro maestro de gremio, dijo nuestro protagonista apareciendo en el lugar, con incontables misiles mágicos preparados. Incluso si quedan solo ladrillos, esa decisión debo tomarla yo, afirmó nuestro furioso protagonista, que llevaba varios días viendo cómo sus compañeros sufrían sin que él pudiera hacer nada. Jisuka se alegra de gran manera al ver que nuestro protagonista finalmente llegó al campo de batalla. Los presentes se alertan al escuchar el nombre de Grid. Realmente parecía que Grid había llegado al lugar. El protagonista escuchó que esto era una guerra total, así que no comprende bien por qué hay tantos atacantes aquí en Bairán. No entiendo cómo os habéis atrevido a poner vuestros sucios pies en mi territorio, dijo el protagonista con una mirada llena de ira. Inmediatamente después grita que es hora de desinfectar, y comienza a arrasar el campo de batalla con sus misiles mágicos. Vale mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.